Bien, arrancamos entonces con la última unidad de biología, unidad número 29. En este caso, vamos a dividir en 3 etapas. La primera etapa se llama periodo preembrionario, que va desde el momento de la fecundación hasta finales de la tercera semana de desarrollo. El periodo embrionario, que va desde la 4ª a la 8ª semana de desarrollo, y el periodo fetal, que va desde la 9ª semana de desarrollo hasta que se produce el nacimiento. Entonces nosotros vamos a empezar primero con el periodo preembrionario. Quiere decir que vamos a arrancar desde el momento de la fecundación hasta la 3ª semana de desarrollo, hasta finales de la 3ª semana de desarrollo. Entonces, obviamente vamos a comenzar con el proceso de la fecundación. Ustedes ya algo estuvieron viendo la ovogénesis, estuvieron viendo la espermatogénesis. Bueno, lo que vamos a ver acá es como un breve repasito para poder completar esta etapa y poder pasar a lo que ocurre después desde que se produce la fecundación. Acuérdense que las mujeres empezamos el proceso de ovogénesis antes del nacimiento, aproximadamente a los 3 meses de vida intrauterina. Las ovogonias se diferencian en ovocitos primarios. Estos ovocitos primarios arrancan la meiosis 1 y se detienen. Puntualmente se detienen en profase 1. Y las mujeres nacemos, fíjense que ahí les dice, entre 700.000 a 2 millones. Nosotros le habíamos dado el dato de 2 millones. Acuérdense que en realidad esto es un promedio. Hay mujeres que nacen con más, mujeres que nacen con menos, pero sí todas nacen con ovocitos primarios detenidos en profase 1. Acuérdense que esos ovocitos primarios están rodeados de células foliculares planas, que son este estadio que ustedes ven acá, ¿sí? Es decir, tenemos una sola capa de célula folicular plana. Cuando la mujer llega a la pubertad, todos los meses, uno de esos ovocitos primarios comienzan a crecer. Acuérdense que el ovocito completa la meiosis 1, forma el ovocito secundario y el cuerpo polar. Después empieza la meiosis 2 y se detiene otra vez. Entonces, en la pubertad, a medida que el ovocito empieza la meiosis, o sea, continúa la meiosis 1, empiezan a haber cambios también en el folículo. Entonces empezamos a tener lo que se llama el folículo en crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Estas células que eran planas adquieren una forma cúbica, que es esto que ustedes ven acá. ¿Ven? Esto se llama folículo primordial inicial. Y a su vez, fíjense que esto que ven de rojo es que está comenzando a formarse la zona pelúcida. Acuérdense que es ovocito, zona pelúcida, corona radiada. A continuación, estas células cúbicas, que son una sola capa, se estratifican y tenemos esto que tenemos acá. Es decir, siguen siendo células cúbicas, pero estratificadas y forman lo que se llama la capa granulosa, que es la que va a secretar la zona pelúcida, que acá ya está formada. Esto que tienen de rojo acá es lo que nosotros llamamos zona pelúcida. Entonces, a partir de acá tenemos un ovocito secundario. Fíjense que tengo ovocito, zona pelúcida, y a continuación lo que yo le llamo corona radial. Entonces, ¿cuál es el estadio final de todo esto? El estadio final es cuando teníamos el folículo maduro o folículo de Graf. ¿Se acuerdan? Que aumentaba de tamaño, se formaba una cavidad que se llama antro, ¿sí? Acá tenemos el ovocito, fíjense, rodeado, eso rojo es la zona pelúcida. Acá ya lo tengo como folículo maduro o folículo de Graf. Quiere decir que en este estadio es como va a liberar el ovocito secundario. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que observar acá? Primero, en el folículo maduro de Graf aparece una cavidad que se llama antro.
El ovocito este ya es ovocito secundario, probablemente lo esté por liberar, y se encuentra en una región que se llama cúmulo oósforo, que se encuentran como en un extremo de el folículo, ¿sí? Entonces, mi ovocito va a quedar rodeado por la zona pelúcida, que es esto rojo, y por un grupo de células que se llaman corona radiada. Cuando se libere, va a quedar rodeado por la pelúcida y corona radiada. Entonces, ustedes esto ya lo vieron, no es nada nuevo. Es decir, ustedes estuvieron repasando todo esto en la unidad pasada. En el video les muestran desde que se produce la fecundación hasta todo lo que es el avance, o sea, todo lo que es el desarrollo. Es más, hasta más de lo que vamos a alcanzar a ver hoy. Lo vamos a seguir mañana, obviamente, el miércoles, pero en el video les muestran hasta un poquito más cómo es el desarrollo de ese embrión que se forma. Hasta acá solo hemos liberado el ovocito secundario. O sea que hasta acá ni siquiera ha habido fecundación. ¿Qué va a ocurrir? La fecundación. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, ese ovocito secundario se va a liberar, va a empezar a recorrer, como les mostraba en el video, las trompas de falopio, y a su vez el espermatozoide va a empezar a ascender por el útero para llegar a las trompas y unirse con nuestro ovocito en la ampolla de la trompa de falopio. La ampolla se encuentra en el tercio distal de la trompa de falopio y ahí es donde se debería producir la fecundación. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo llegan los espermatozoides hasta acá? Bueno, primero, que recuerden que el semen contiene prostaglandina. Acuérdense que dijimos que las prostaglandinas era el primer lugar donde se había encontrado, el semen fue el primer lugar donde se había encontrado las prostaglandinas. Por otro lado, la vagina, el cuello uterino, el útero y las trompas van a hacer contracciones rítmicas para favorecer el ascenso del espermatozoide y el descenso del ovocito. Esas contracciones van a estar dadas principalmente por la oxitocina y la progesterona, ambas hormonas producidas en la mujer. Oxitocina producida por... ¿Quién produce la oxitocina? ¿Quién produce la oxitocina? El hipotálamo y la almacena en la neurohipófisis. Y la progesterona secretada por el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Entonces, todo esto es lo que va a permitir y favorecer las contracciones para que el espermatozoide ascenda y el ovocito baje y se reúnan en la ampolla de la trompa de falopio. Ahora, ¿qué pasaba con el espermatozoide? ¿Qué dijimos nosotros? El espermatozoide no puede directamente fecundar si no pasa por una etapa previa. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que el espermatozoide sale del testículo, pasaba dentro del hombre por una estructura que se llamaba epidídimo. ¿Se acuerdan? ¿Que lo dijimos? ¿Que lo vimos en realidad? ¿Se acuerdan de eso? Que lo vimos en aparato reproductor masculino directamente a esto. O sea, lo vimos en la unidad pasada. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? En la maduración, lo que va a ocurrir es que nuestro espermatozoide va a cubrirse de una capa de glucoproteínas, que son glucoproteínas que lo van a proteger sobre todo, va a formar una capa o cubierta superficial, que lo van a proteger sobre todo de la acidez de la vagina. Segundo, va a haber cambios morfológicos, bioquímicos y fisiológicos, como por ejemplo, va a variar su carga negativa que tiene en sus superficies y lo que va a ocurrir es que va a adquirir una movilidad característica. Esto pasa todavía dentro del aparato reproductor masculino. Una vez que ese espermatozoide sale y
llega al aparato reproductor femenino, se produce la capacitación. ¿Qué es esto? Esto demora aproximadamente 7 horas y esas glucoproteínas que le habíamos colocado en la membrana, se las removemos. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es provocamos cambios en la captación de oxígeno del espermatozoide. Aumentamos la captación de oxígeno por parte del espermatozoide. Entonces, si nuestro espermatozoide capta más oxígeno, puede generar más ATP, y si genera más ATP, se mueve más. Entonces, en la capacitación, el espermatozoide se hiperactiva, se vigoriza. Sin esta parte, sin este proceso, no podría ocurrir lo que viene, que es la reacción acrosómica. La reacción acrosómica ocurre cuando nuestro espermatozoide toma contacto con la corona radiada y la zona pelúcida que están rodeando al ovocito secundario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre lo siguiente. Ahí les voy a mostrar. Miren, la reacción acrosómica, lo que ocurre es que cuando el espermatozoide toma contacto con la membrana plasmática, la membrana externa, se producen poros en la cabeza del espermatozoide, donde el espermatozoide libera enzimas que tenía almacenadas en el acrosoma, como por ejemplo la acrosina y la hialuronidasa. Entonces, ¿qué hacen estas enzimas que el espermatozoide libera? Estas enzimas interactúan con el ovocito. Por ejemplo, la hialuronidasa le permite atravesar la corona radiada del ovocito, que es la capa más externa de todas. La acrosina lisa la zona pelúcida del ovocito, que es la capa que sigue. Entonces, le permite llegar hasta puntualmente el ovocito. Cuando nuestro espermatozoide llegue y tome contacto con el ovocito, lo que ocurre es que el ovocito se va a activar. ¿Qué es lo que va a pasar cuando un ovocito se active? Bueno, primero, se despolariza. Segundo, aumenta la cantidad de calcio intracelular en el ovocito. ¿Qué genera esto? Que se produzca la liberación de gránulos corticales que modifican las características químicas y físicas de la zona pelúcida del ovocito, lo cual impide que cualquier otro espermatozoide pueda venir a penetrar. Eso se llama reacción de zona. ¿Qué quiere decir? Cuando este espermatozoide llega, se une con el ovocito, se produce el aumento de calcio intracelular, eso genera que se liberen gránulos corticales, y eso genera que en la zona pelúcida haya cambios y que esa zona pelúcida ya no pueda ser atacada, diríamos, por ningún otro espermatozoide. Eso se llama reacción de zona. Impide que cualquier otro espermatozoide pueda penetrar en el ovocito. Ahora, ¿cuáles son entonces la etapa o las etapas de la fecundación? Bueno, primero, el espermatozoide con su cola y con la hialuronidasa atraviesan la capa más externa, que es la corona radiada. De los 200 millones más o menos que había en la eyaculación, solo 300 a 500 llegan. Se dispersan las zonas de la corona radiada, llegan a la zona pelúcida. ¿Qué ocurre ahí? Se fusiona la membrana de ambas gametas. En el humano pasa algo, antes de que se fusionen, penetra la zona pelúcida, libera una enzima que se llama, ya lo dije antes, acrosina, que lisa la zona pelúcida, y ahí es cuando la cabeza del espermatozoide toma contacto con el ovocito y se produce la reacción de zona. Es decir, ningún otro espermatozoide puede llegar. Una vez que atravesé la corona radiada, lisé la zona pelúcida, llegué al ovocito. Entonces, se fusiona
la membrana plasmática del ovocito con la membrana plasmática del espermatozoide. A ver, en la especie humana, el ovocito entra todo, cuerpo y cola, diríamos, adentro del ovocito, del citoplasma del ovocito. El espermatozoide entra completo, cabeza y cola, dentro del ovocito, pero la membrana plasmática del espermatozoide queda sobre la superficie del ovocito. Repito, en el ser humano, la cola y la cabeza del espermatozoide entra completo en el citoplasma del ovocito, pero la membrana plasmática de ese espermatozoide queda por fuera, queda en la superficie del ovocito. Cuando el espermatozoide entra completo adentro del ovocito, hace que nuestro ovocito se active y complete su segunda meiosis. Acuérdense que el ovocito, cuando se liberó con la meiosis 2 detenida en metafase. Y solo la iba a completar si un espermatozoide la fecundaba. Entonces, cuando el espermatozoide se mete entero dentro del ovocito, este ovocito completa la meiosis 2 y forma un óvulo y un cuerpo polar. El núcleo de este ovocito, que ahora es un óvulo, es lo que se llama pronúcleo femenino. El núcleo del óvulo que se formó es lo que se llama pronúcleo femenino. El espermatozoide, que ya está dentro del ovocito, agranda su núcleo, degenera su cola y forma el pronúcleo masculino. Posteriormente se une pronúcleo femenino, pronúcleo masculino, y me forman el núcleo del huevo o cigoto, que es lo que se acaba de formar. Es decir, que como resultante del proceso de la fecundación, hemos obtenido un huevo o cigoto que viene de la unión del pronúcleo femenino y el pronúcleo masculino, y tiene 46 cromosomas. A partir de acá empiezan los cambios. Hasta acá formé un embrión. He formado un huevo o cigoto. A partir de acá va a empezar a cambiar ese huevo o cigoto. ¿Qué va a ocurrir? Lo primero que va a ocurrir es que ese huevo o cigoto que se acaba de formar va a empezar a dividirse por mitosis. ¿Qué quiere decir? Miren, va a pasar de tener 2 células, 4 células, 8 células, 16 células, pero el tamaño del huevo cigoto, el volumen, va a ser el mismo, pero las células en su interior se van a ir multiplicando por mitosis. Eso quiere decir que si tengo el mismo tamaño y las células se van a ir multiplicando por mitosis, las células cada vez van a ir siendo más chiquititas. Eso rojo que ven alrededor es la zona pelúcida, ¿sí? Entonces, empiezo, formo el embrión, 2 células, 4 células, miren. Al día y medio, desde que se produjo la fecundación, el cigoto tiene 2 células. A los 2 días y medio, 4. A los 3 días, 8. A los 4 días, 16. Y en este estado recibe el primer nombre propio, que es el estado de mórula. Cada una de estas células, que forman en este momento al cigoto, se les llama blastómeras. Entonces, por procesos mitóticos, van a ir aumentando la cantidad de células que van a ir formando a nuestro cigoto o embrión. Al cuarto día, recibe un nombre propio que se llama mórula. Mórula se le llama porque parece una mora, ¿sí? Está formado por 16 células y, en ese caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? La mórula depende de sí misma. Solamente depende de que exista un medio que le dé progesterona. O sea, que solamente se mantiene con que en el medio haya progesterona. ¿Quién va a secretar la progesterona en ese momento? El cuerpo lúteo o amarillo va a secretar progesterona, y de hecho nosotros les contamos en la unidad pasada que en caso que se produzca fecundación,
el cuerpo lúteo amarillo sigue produciendo progesterona y estrógenos 3 meses después, desde que se produjo la fecundación. En este momento la mórula, que es el embrión, es macizo, no tiene ningún tipo de cavidad y va a comenzar a haber un proceso que es el siguiente. Va a empezar a haber una compactación de células internas que empiezan a diferenciarse de las células externas de la mórula. Al cuarto día, la zona pelúcida que está rodeando, que es esta, desaparece. Y empieza a haber un proceso de compactación. Empiezan a diferenciarse, a unirse las células internas de la mórula de las células externas. ¿Por qué? Porque estas células internas son las que van a formar al embrión, propiamente dicho, y estas células externas son las que van a formar el trofoblasto, que es lo que después va a formar la placenta que rodea al embrión. Entonces, hasta acá se llama mórula. ¿Por qué digo esto? Porque ahora, enseguida ahora, vamos a ver que se va a llamar de otra manera. Porque el embrión va cambiando de nombre durante su desarrollo. Entonces, aproximadamente al cuarto o quinto día desde la fecundación, empieza a entrar líquido hacia adentro de las células de esta mórula y se forma una gran cavidad. Esa cavidad, a partir de ahora, se le llama blastocele o cavidad del blastocito. Y ahora nuestro embrión ya no se llama más mórula, se llama blastocito. Entonces, ¿qué podemos observar en el blastocito? ¿Qué tengo? Las células internas estas se llaman embrioblasto. Es lo que le va a dar origen propiamente al embrión. Y las células externas se llaman trofoblasto y es lo que le va a dar origen al corión, que es lo que va a formar parte de la placenta. Y acá está la cavidad del blastocito que tiene líquido y que fíjense que ocupa gran parte de nuestro embrión. O sea que ya no tenemos una mórula, ahora tenemos un blastocito. A los 5 días voy a encontrar 60 células, a los 6 días 80 células, a los 7 días 120 células. Pero esta cavidad ya lo diferencia claramente de esto que teníamos acá. ¿Sí? Fíjense que la mórula no tiene ningún tipo de cavidad. Acá yo ya tengo cavidad, más allá de que tengo más células, también tengo una cavidad. Ahora, ¿qué ocurre a partir de acá? Y escuchen bien lo que les voy a decir. A partir del día 6 o 7, empieza, escuchen bien, empieza la implantación. Empieza, no termina. ¿Qué es implantación? Es cuando este embrión empieza a tomar contacto con las paredes del útero para empezar a implantarse. Generalmente ocurre la implantación en el tercio superior de la pared dorsal del útero. Repito, empieza. ¿Por qué? Más o menos al sexto o séptimo día, que es lo que están viendo acá, miren, acá está nuestro embrión, y esto lo vendría a ser lo que es la pared del útero, ¿sí? Entonces, ¿qué empieza a ocurrir a partir del sexto o séptimo día? Las células trofoblásticas comienzan a introducirse en las células epiteliales de la mucosa uterina. Comienzan a introducirse en la pared del útero. No es que el embrión acá ya está implantado completamente. Ha empezado el proceso de implantación. Fíjense estas digitaciones que se forman, ¿sí? Que son las que después se transforman en el componente coriónico de la placenta, pero fíjense que ya acá hay un inicio de implantación de este embrión que tenemos acá. 6 o 7 días después, desde que se produjo la fecundación. Ahora, ¿de qué depende? Miren, el embrión
esto que tienen acá, todo esto que es el embrión, acuérdense, células del exterior se llaman trofoblastos y las del interior embrioblasto, liberan estrógenos por un lado y por el otro lado liberan una hormona que se llama gonadotrofina coriónica humana. A ver, vamos por partes. El embrión humano es endocrinológicamente activo. ¿Qué quiere decir? Que produce hormonas. Por un lado produce estrógenos y por el otro lado produce la gonadotrofina coriónica humana. ¿Qué hace esta gonadotrofina coriónica humana? Me estimula al cuerpo lúteo a que siga secretando estrógenos y progesterona. Esto es lo que impide que la mujer menstrue y por eso la mujer cuando está embarazada no menstrua. Esta es la que se detecta en los test de embarazo. Cuando la persona se hace un test de embarazo, esos que se hacen con orina, lo que se detecta es la gonadotrofina coriónica humana. Ya van a ver que no es que ya la madre se hace un test de embarazo y se da cuenta que está embarazada. Ya van a ver que a un cierto día es cuando la madre toma contacto con la sangre, que es lo que se produce la circulación uteroplacentaria, y ahí es cuando la madre empieza a recibir gonadotrofina coriónica humana. Pero ya el embrión la está produciendo. Entonces, esta gonadotrofina coriónica humana la produce el propio embrión. ¿Para qué? Para que el cuerpo lúteo siga secretando estrógenos y progesterona que me ayudan a mantener al embrión. Ahora, arrancamos la segunda semana de desarrollo. Acá empiezan todas las formas raras y los nombres raros y las estructuras raras. Miren, segunda semana de desarrollo, día 8. Ustedes dirán, ¿y esto qué pasó? ¿Qué es esto? Bueno, esto es un embrión. Sigue siendo el mismo embrión que vimos recién, que ha empezado a dividirse. Por ejemplo, miren, acá, si ustedes ven, tengo toda esta parte que tienen en verde, es la parte externa del embrión. Es lo que era el trofoblasto, que al día 8 se divide en citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto. Por otra parte, la parte interna, que era el embrioblasto, se divide en epiblasto y hipoblasto. Entonces, la capa interna, que era esta, miren, esta capa interna se divide en dos, y esta capa externa también se divide en dos. La capa interna se divide en epiblasto e hipoblasto. El epiblasto son células cilíndricas y el hipoblasto cúbicas. Y la capa externa, que es el trofoblasto, en citotrofoblasto, que son células mononucleadas, y sincitiotrofoblasto, que es células multinucleadas. La capa más externa, esta que tienen acá, es el sincitiotrofoblasto. Y esto que tienen acá es el citotrofoblasto. Y este grupo interno de células, que era el embrioblasto, se dividió en hipoblasto y epiblasto. ¿Sí? Entonces, este es el epiblasto y este es el hipoblasto. Ahora, ¿qué más pasa el día 8? Acá yo ya veo un hueco que no había. Claro, eso que ven ahí es la cavidad amniótica. Es decir, en el epiblasto, en el interior, aparece una cavidad que se llama cavidad amniótica, que está tapizada por un epitelio plano que se llama amnios. Miren, eso que tienen acá, el agujerito blanco, es una cavidad, es un hueco, que se llama cavidad amniótica. ¿Dónde aparece? Como les dice acá, en el epiblasto, es decir, estos celestitos del epiblasto, y acá tengo la cavidad amniótica. Está tapizada por células planas que se llaman amnios. Todo esto pasó al día 8. O sea que ya tengo 2 capas en el trofoblasto, 2 capas en el embrioblasto y una cavidad nueva. Vamos con el día 9, siguen los cambios. Esta es la parte más difícil de embrionario, porque es como que uno no se imagina la forma. Es como que dice, para mí eso es un dibujo. Bueno, obviamente, que por eso les pasé el video, como para que ustedes
se ubicaran en lo que iba ocurriendo. Es muy difícil imaginárselo, es muy difícil dibujarlo. Imagínense si nosotros tuviéramos que dibujar claramente esto en el pizarrón. Son cambios que se van produciendo, fíjense que día a día hay cambios en el embrión. Entonces, por ejemplo, miren en el día 9, acá tenemos citotrofoblasto, ya lo habíamos visto, sincitiotrofoblasto, también lo habíamos visto. Las dos capas de, acá está la cavidad amniótica que formamos recién, el epiblasto, el hipoblasto, también. Hasta acá habíamos visto recién. Ah, bueno, pero apareció algo más. Sí. Primero, al día 9, el blastocito se introduce un poquitito más en el endometrio de esa mujer, en el útero de esa mujer. El sincitiotrofoblasto, es decir, esta capa verde oscura que ustedes están viendo acá, aparecen vacuolas que se fusionan y forman lagunas trofoblásticas, que son estas que están viendo acá. Por otro lado, aparece una membrana exocelómica que reviste a la cavidad exocelómica o saco primitivo. Miren, este era el hipoblasto, esto que tienen amarillo. Bueno, las células del hipoblasto forman una membrana, acá se las estoy marcando, que se llama membrana exocelómica, que reviste a una nueva cavidad que se llama cavidad exocelómica o saco vitelino primitivo. ¿Qué es lo que están viendo acá de amarillo? Es la membrana exocelómica. Este grupito de células es el hipoblasto, y esto es el saco vitelino primitivo o cavidad exocelómica. Día 11 y 12, uno de los días más importantes. ¿Por qué? Porque en este día, día 11 y 12, es donde se establece la circulación útero-placentaria. Es decir, que en el día 11 y 12, obviamente las células del sincitiotrofoblasto se profundizan aún más en el útero de la mamá, y lo que ocurre es que erosionan los capilares maternos que reciben el nombre de sinusoides. Entonces, las lagunas trofoblásticas, que eran estas que habíamos formado, esperen que ahí se las marco, las lagunas trofoblásticas ahora toman contacto con la sangre materna. ¿Vieron que esto es rojito? Son los capilares maternos. Entonces, lo que ocurre es que en este momento se establece la circulación útero-placentaria. A partir del día 11-12, la mamá empieza a recibir gonadotrofina coriónica humana producida por el embrión. Entonces, si la mamá se hace un análisis de orina antes de esto, y la mamá no le va a salir positivo. Pero, a partir de acá, cuando se establece la circulación útero-placentaria, la mamá empieza a recibir gonadotrofina coriónica humana, y ahí es cuando sí puede ser detectada el embarazo. A partir del día 11-12, desde que se produjo la fecundación. Fíjense cómo las lagunas se han llenado ahora de sangre. Entonces, en este momento se establece la circulación útero-placentaria. ¿Qué más pasa? Porque no es lo único que pasa, no es lo único importante. Che, Dani, lo que había acá, ¿qué pasó? Bueno, vamos a ver qué pasó. Porque lo que ocurre en el día 11 y 12 es que aparece una nueva población de células que provienen del saco vitelino. Son células que se forman entre la superficie interna del citotrofoblasto y la superficie externa de la cavidad exocelómica. Miren, ahí se los ubico. Este es el citotrofoblasto, lo verde clarito. Entre la parte interna del citotrofoblasto, miren, ha aparecido un nuevo grupo de células que se llama mesodermo extraembrionario. Se forma, este es el citotrofoblasto, entre el citotrofoblasto y la superficie externa de la cavidad exocelómica. Esta era la cavidad exocelómica. Entonces he formado esto que tengo acá, que se llama mesodermo extraembrionario. ¿Y qué pasa con ese mesodermo extraembrionario? Que en ese mesodermo se empiezan a formar cavidades, miren,
cavidades, huecos. Por ahí acá no se ven tanto, por eso les mandé el video primero, porque ahí se veían bien los huecos. Y lo que ocurre es que forman lo que se llama el celoma extraembrionario o cavidad coriónica. Esto es el celoma extraembrionario. ¿Y por qué me importa? Porque me divide a este grupo de células en dos capas, una capa interna y una capa externa, que se llaman mesodermo esplánico y mesodermo somático. Repito, esto que tienen acá es el mesodermo extraembrionario. Forma huecos, forman cavidades, que forman la cavidad coriónica o celoma extraembrionario. Ese celoma extraembrionario me divide a ese grupo de células en dos capas. Una que está en contacto directo con la cavidad exocelómica, que es este, y otra capa que está en contacto directo con el citotrofoblasto. Entonces, esta capa de acá, que se llama mesodermo somático, más el citotrofoblasto, más el sincitiotrofoblasto, que es lo que les marcan acá, va a formar lo que se llama el corión, que es uno de los componentes de la placenta. Es el componente embrionario de la futura placenta. Muchos nombres, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué quilombex? ¿O no? ¿O van bien? ¿Están vivos? Hay que recordar todo eso. Y, ¿qué te diría que sí? Lo que pasa es que, a ver, a mí también me pasó lo mismo. Yo lo estudié por primera, cuando yo lo estudié por primera vez, yo no le encontraba forma. Entonces yo decía, pero ¿cómo hago para estudiar algo que yo no le encuentro forma? Porque la realidad es que yo veo huecos y cosas pintadas de colores. Bueno, cuando uno empieza como a analizar lo que va pasando, si vos lo ves desde el lado de afuera, en realidad, chicos, lo que va haciendo el embrión es ir desarrollándose. Entonces empezó como una masa de dos células. Acuérdense que esto empezó con 2 células, 4 células, 16 células, apareció una cavidad y a partir de ahí empezaron a aparecer todos los cambios. La capa más externa se dividió en dos, la capa más interna se dividió en dos, aparece otra cavidad más. Entonces, lo que uno va viendo es lo que va pasando literalmente día por día, porque el embrión, sobre todo en esta etapa, día por día va teniendo cambios. No es que nosotros le queramos exagerar, es que literalmente en el día 8 pasa algo, en el día 9 pasa algo, en el día 11, día por día se van manifestando cambios en el embrión. No es que de repente está formado, ya está, listo. Piensen que de acá, chicos, va a salir un ser humano. Entonces, claramente tienen que haber cambios a lo largo, y no solamente un ser humano, porque lo que lo rodea es lo que va a formar la futura placenta. Entonces, claramente, tienen que haber cambios. El problema es que, es verdad, los entiendo, son nombres muy parecidos. Celoma extraembrionario, cavidad exocelómica. Dale, mamina, se parecen los nombres. Sí, ya lo sé. Es verdad, los entiendo, es verdad. Pero esto con el tiempo lo van a ir tratando de madurar. Es mucha memoria esto, porque no es que van a llegar al ingreso y les van a decir, che, dibujame un embrión al día 11. No, eso no va a pasar. Pero sí les van a preguntar, y bueno, ¿y qué pasó al día 11? Ah, ahí se estableció la circulación útero-placentaria. ¿Y qué más? Y se formó el mesodermo extraembrionario. ¿Y qué pasó? Y, o sea, más que todos les preguntan qué va ocurriendo día por día, no es que se los van a hacer dibujar a ustedes. ¿Se entiende? Pero tienen que saber qué va pasando día por día, porque justamente la unidad se llama desarrollo embrionario, porque tengo que ver día por día lo que va pasando en el embrión. Entonces, al día 13 quedaríamos como por finalizada la segunda semana de desarrollo. Miren lo que ocurre. Primero, vamos por parte. Acá están, acuérdense que ahora ya tomé contacto, por eso es rojo, porque tomó contacto la sangre materna con el embrión. Ahora, se forman lo que se llaman, esto sí es importante, las vellosidades coriónicas primarias. ¿Qué es esto que ustedes ven
acá. Estas vellosidades coriónicas primarias luego se transforman en vellosidades coriónicas secundarias y así. Pero el día en donde se forman las primarias es en el día 13. Y esas vellosidades coriónicas son las que después van a formar las vellosidades de la placenta. Entonces, esto que ven acá, que son como pliegues, es lo que llamamos vellosidades coriónicas primarias. ¿Cuándo ocurre? ¿Por qué repito, insisto en que es primaria? Porque la realidad es que esto va a ir cambiando, luego se va a llamar vellosidades coriónicas secundarias y así sucesivamente. Entonces, por eso es importante saber que estas vellosidades después van a formar lo que son las vellosidades de la placenta. ¿Qué ocurre también? El saco vitelino primario se transforma en saco vitelino secundario o definitivo. Miren, ¿qué es esto que tienen acá? Que es este mismo saco que tenían acá. Fíjense el saco vitelino primitivo, ¿sí? Saco vitelino primitivo, saco vitelino primitivo. En este caso se transformó en saco vitelino secundario. ¿Por qué? Porque hay células del hipoblasto que migran y forman el saco vitelino secundario. ¿Y qué más pasa? Che, Dani, yo veo un hueco más grande ahora. Sí. ¿Por qué? Porque el celoma extraembrionario, que era esto, miren, esto, que es esto que acá veían así, esto se expande. Entonces se transforma en esto que ven acá. Ese celoma extraembrionario forma ahora lo que se llama la cavidad coriónica. Entonces pasó de ser este celoma que ustedes ven acá, se expandió y me forma esto que ustedes ven acá, que es mucho más grande, que rodea a la cavidad amniótica y al saco vitelino secundario. Excepto en un lugar que hay acá no se ve muy bien en la imagen, pero en el video que yo les mandé se veía perfecto. Es decir, esta cavidad exocelómica, esta cavidad coriónica, perdón, rodea a la cavidad amniótica y al saco vitelino secundario, excepto en un punto que está acá, que se llama pedicelo de fijación. Ahí es de donde se va a formar esto, acá, es de donde se va a formar el cordón umbilical. O sea que toda la cavidad coriónica está rodeando a la cavidad amniótica y al saco vitelino secundario, excepto en ese punto, que es el pedicelo de fijación, que es donde está, o donde se va a formar en futuro, el cordón umbilical. ¿Se ha entendido? ¿Están bien? ¿Alguien murió en el camino? Son muchos nombres, pero ¿saben lo que tienen que tratar de hacer cuando estudian esto? Hacer esto que hice yo. Es decir, bueno, a ver, la cavidad amniótica, ¿dónde empezó? Ah, era esta. Bien, perfecto. ¿Y acá dónde está? Ah, acá. Perfecto. ¿Y acá dónde está? Acá. Ah, perfecto. ¿Y acá? Ah, acá. Ir viendo la estructura a dónde se encuentra. Porque fíjense acá el cambio de tener el celoma extraembrionario acá, que son estas cavidades que ven acá, que cuando les dice se expande, se transforma en esto que ven acá. Entonces, siempre cuando ustedes estudian embrionario, tienen que tratar de volver para atrás, para fijarse la estructura, cómo era al día anterior. Ustedes me van a decir, dale, Dani, ¿en serio se agranda así de un día para otro? Sí. Porque día a día el embrión va sufriendo cambios. Entonces, ustedes tienen que tratar de seguir analizando, bueno, ¿y qué era esto verde oscuro que tengo acá? Ah, el sincitiótrofoblasto. ¿Y esto verde más clarito que acá? Ah, el citotrofoblasto. ¿Y esto qué es? Y era el saco vitelino primario, pero ahora es saco vitelino secundario. Y ir analizando la estructura antes a qué estructura correspondería, para que ustedes también empiecen como a orientarse. Porque fíjense que esto que ustedes tienen acá,
esto que ustedes tienen acá, miren cómo lo tenían. Fíjense, ahí está la cavidad amniótica, acá está el epiblasto, acá está el hipoblasto, y fíjense acá, que es el último día que hemos visto, miren, acá está la cavidad amniótica, acá está el saco vitelino secundario, pero fíjense que se forma por células del hipoblasto. Entonces, traten de siempre volver para atrás y fijarse en los días anteriores, esa estructura, cómo era, qué cambio sufrió. Porque van a haber estructuras que no sufren cambio, pero hay otras que sí sufren cambio. ¿Ha quedado alguna duda? A ver, esto con el tiempo lo van a ir como masticando, diríamos, porque yo sé que es difícil. Todavía nos falta una semana más de desarrollo preembrionario y después nos falta el embrionario y el fetal. Yo sé que es difícil, yo les juro que lo entiendo. Ya lo más complicado nos queda la tercera semana de desarrollo y ya después en el periodo embrionario no es tanto el cambio, lo mismo que en el fetal. La parte más difícil es el periodo preembrionario. Es la parte más difícil de todas, porque son los cambios como que todavía no le pueden marcar mucha forma a nada. Ya después les dicen, bueno, el bebé mide tantos centímetros, late el corazón, o se forma el pelo, o... Bueno, entonces, con el tiempo ya le van a ir agarrando la mano a los nombres, como les digo, no les vamos a hacer dibujar un embrión a los 13 días, ni tampoco la facultad se los va a hacer, pero sí la facultad les va a pedir que sepan día a día qué va pasando, ¿sí? Que si les preguntan, no sé, cuándo se forman las vellosidades primarias, ustedes sepan cuándo se establece la circulación uteroplacentaria, ustedes sepan cuándo. Esas son las preguntas que más o menos se van haciendo. ¿Sí? ¿O qué estructura se forma primero? ¿El saco vitelino secundario o el primario? Que sepan los cambios, pero nadie les va a hacer dibujar un embrión, ni tampoco nosotras se los vamos a hacer dibujar. Bueno, muchachos, hemos llegado hasta acá. Mañana seguimos con embrionario. Traten de leer la unidad, porque no es una unidad fácil. Traten de leerla y cualquier duda, mañana la vemos. Que tengan una hermosa tarde. Hasta mañana. Chau, chau. Nos vemos Chao, Dani, mañana. nos vemos. Chao, Dani. Chao, Dani.